efectivamente generar un ambiente de estabilidad, de desarrollo, promover la participación ciudadana, la colaboración y, por qué no, el crecimiento económico. Para ahondar en este concepto, para reunir parte importante de estas ideas que queremos plantearles hoy día, nos acompaña un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros Juan Carlos Echeverry, quien es economista colombiano, exministro de Hacienda, además de su país, y expresidente de Ecopetrol. Y también fue candidato a la presidencia, lo que motivó durante ese periodo un libro e inspiró su libro que se llama Un año de soledad. Lo recibimos con un fuerte aplauso y le damos la bienvenida a Santiago de Chile. ¿Cómo estás? Estábamos preparando el set. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Estoy muy honrado de estar en este foro y voy a contarles unas reflexiones sobre economía, política y seguridad. Por supuesto, es una reflexión sobre la confianza. Entonces, entremos en materia. A mí me gusta mucho esta frase de Trotsky, León Trotsky, que es: usted puede no ocuparse de la economía, pero no puede evitar que la economía se ocupe de usted. La frase originalmente era con estrategia, pero yo le cambio economía, que es: nosotros podemos no aprender economía, pero no es inevitable que la economía o la confianza o la estrategia o la volatilidad, ¿sí?, nos afecte todos los días. Vamos a ver tres temas: guerras calientes, frías, inflación, recesión. Segundo, el péndulo político en América Latina. Y tercero, ya entramos en el tema de economía, seguridad y confianza. Entonces, en guerras calientes, estas son unas portadas del Economist, y si ustedes ven, son bastante... que estamos probablemente en el momento más interesante de nuestras vidas en términos económicos y de pronto políticos. Desde 1989 nuestras vidas habían sido muy tranquilas, ¿no? El crecimiento en Chile fue espectacular en los 80s, 90s, la primera década y media de este siglo fue espectacular en Chile. Colombia también creció muy bien, la región, porque veníamos con el motor chino, pero desde 2015 algo pasó y ya 2016 gana Trump, empieza la pelea entre China y Estados Unidos, guerra en Ucrania y el mundo se volvió muy complicado. O sea, nos volvieron a un mundo en el que hay guerra fría, de nuevo, y hay guerra caliente en Europa. Entonces, el mundo actual es mucho más retador de lo que hemos estado acostumbrados. Y un par de láminas sobre eso. Rusia y China ahora amenazan el liderazgo americano en el mundo.
Biden y Putin se muestran los dientes, Xi Jinping y Biden, y por supuesto pues, con Trump se muestran, en su momento también se muestran los dientes, y estamos en el momento más delicado de tensión entre Estados Unidos y Rusia y China. Yo oí a Xi Jinping hace unos años en el Foro Económico de Davos, y Xi Jinping dijo, pueden vivir dos tigres en una montaña. Hay un proverbio chino que dice, no pueden vivir dos tigres en una montaña, ¿no? Y Xi Jinping dijo, empezó sus palabras así, dijo, nos toca a los americanos y a los chinos, nos toca aprender a desdecir del proverbio chino. Somos dos tigres en la misma montaña mundial y tenemos que aguantarnos. Y vemos que hasta hoy, día a día, esa tensión está al máximo. Alrededor del 38% de los americanos encuestados en el Pew Research Center considera que China es el enemigo, 13 puntos porcentuales más que en 2022, ¿de acuerdo? Y un diplomático chino advirtió que a menos que Estados Unidos cambie su actitud, no tiene sentido conversar sobre formas de salvaguardar la relación. O sea, en este momento no sabemos cómo se va a resolver este tema y viene el tema de Taiwán. Pues Ucrania parece ser simplemente el preámbulo del verdadero problema. Parece como que si los chinos hubieran empujado a los rusos, arme Ucrania a ver si yo puedo armar el problema de Taiwán. Entonces la gran pregunta es la de abajo, ¿tiene razón o no el proverbio chino de los dos tigres en la montaña? Por supuesto, pues la respuesta solo la tienen ellos. Pasemos ahora a economía. ¿Qué va a pasar en este ambiente caldeado geopolítico? ¿Qué puede pasar en la economía? Y la pregunta es por la recesión. Y este gráfico lo que hace es mirar cómo han sido las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Ya vamos a ver América Latina, pero esto es el mundo, Estados Unidos, Europa y China. Y lo interesante, no quiero entrar en el detalle, sino lo interesante es que este es el cero y ninguna de las líneas toca el cero. Esto es 2023 y 2024. O sea, el Fondo Monetario, pues que no es que tenga la verdad o la mentira, pero es un referente. El Fondo Monetario dice el mundo, incluso Europa, va a evitar en el 23 y en el 24 recesión. De hecho, China sale, se queda por encima del 4, Estados Unidos cae este año y el próximo, pero no toca el 0. Aquí les voy a mostrar que aquí viene la noticia dura casi que es para Chile. Entonces, el punto es, el mundo aparentemente se va a salvar de una recesión este año y el próximo. Buena noticia. Ahora viene América Latina. Chile sí tiene un problema aquí y es que el fondo dice, en este año, fíjese que atraviesa el 0, tendría decrecimiento. Los otros países, Colombia, Perú, México, Brasil, se logran mantener, o sea, un aterrizaje suave, muy cerca del 0, fíjense Colombia, incluso más que Perú, Colombia, México, Brasil, más cerca del 0, pero en principio, y obviamente ese es un tema que probablemente podemos tratar en el panel, y pues no soy experto en Chile, pero sí, ¿por qué Chile es el único país que aparece atravesando la línea del 0? Pero en principio la pregunta es ¿entraremos o no en recesión? Y aquí viene Bloomberg, un poquito más sombrío que el Fondo Monetario, grafica las probabilidades de recesión y dice en el Reino Unido la probabilidad es 75% y se va como en un reloj hasta India con 0% de recesión. Aquí estamos Chile y Colombia, según Bloomberg, con 56 y 53% de probabilidad de recesión. Fíjense que aquí Bloomberg es más sombrío frente a Colombia que el Fondo Monetario. Aquí no nos peguemos a las cifras específicas porque esto son percepciones, esto no está escrito en piedra ni mucho menos, simplemente este es un año en que estamos todos y además con un choque político en Colombia, choques políticos también en Chile, el tema por supuesto, las elecciones, la constitución, la nueva constitución. Estamos en un momento muy señalado, un año difícil, el año pasado y este año mundialmente, geopolítica, recesión y el siguiente tema por supuesto es inflación. Fíjense que cada cosa que digo, yo no quiero sonar tremendamente pesimista, de hecho soy optimista, pero obviamente vamos como descendiendo escalones en problemas. No solo están peleándose en el mundo, no solo estamos entrando con riesgo de recesión, estamos enfrentando inflaciones muy altas. Esta es la inflación de Chile, Colombia, Perú, México, Brasil, Ecuador. Y si ustedes ven, casi todos los países en América Latina encontraron ya un pico y empiezan a descender, casi todos. ¿No es cierto? Chile, Colombia es el único que encontró un pico y se quedó un poco arriba. Y los bancos centrales que han hecho subir tasas de interés. Y ustedes son empresarios y sabemos el efecto que tiene
la subida de tasas de interés en nuestros países, obviamente inducen desaceleración, inducen recesión, inducen que los hogares gasten menos, inducen que las empresas gasten menos. Entonces, los bancos centrales, pues esa es su tarea, o sea, les toca ser los mensajeros de decisiones difíciles, suben tasas de interés hasta que dominen la inflación. Entonces, es un momento bastante delicado, bastante interesante. Yo transformé esta caricatura de un caricaturista americano y dije, bueno, ¿cuáles son entonces los miedos más comunes? Los miedos más comunes son inseguridad, ya vamos a hablar de eso. Tercera Guerra Mundial, pues Estados Unidos, China. Estanflación, pues lo acabamos de ver, inflación y estancamiento. Gérmenes, por supuesto, acabamos de salir de la pandemia. Política, también un tema central y vamos a hablar de eso. Y uno pues ya puse de serpientes, pues, pero. Entonces, si ustedes ven, casi que todos los miedos los tenemos, pues todos les tenemos miedo a las serpientes, ¿no? En Colombia se les dice también culebras, pero culebras también son las deudas. Entonces todos les tenemos miedo a todos los tipos de serpientes y culebras que hay en el país. Pero pues digamos que estos son los miedos y se nos juntan todos los miedos en este momento. O sea, es un momento interesante para hacer conferencias, para discutir, para mirarnos la cara y como decir, usted qué tan asustado está, yo qué tan asustado estoy, ¿no es cierto? Y ver a ver si podemos sacar fuerza y energía de las dificultades y pues mi mensaje al final del día va a ser optimista, pero partimos de un punto que es difícil. Como les digo, el más difícil yo creo que en 30, 35 años, pero también el más desinteresante y el más desafiante. Hoy tenemos que ser más intuitivos, hoy tenemos que ser más imaginativos, hoy tenemos que ser más fuertes. No, ya el mundo no es sencillo, ya dejó de ser sencillo, ya dejó de ser como hace 10 o 15 años, punto. Eso se quedó atrás. Nos toca hacer otra cosa y transmitirle a nuestros hijos otra cosa y en las universidades otra cosa. Y eso es bueno, es interesante. El mundo era así en los 70s, y en los 80s, y en los 60s, y en los 90s. Solo desde los 90s hasta el 2015 fue muy agradable, ya no. Bueno, entremos entonces a América Latina. Y aquí yo tengo que hablar desde la perspectiva de Colombia. Y pues creo que para eso fue que me invitaron, para que les cuente cómo lo veo un colombiano. Y en la política actual, yo fui candidato, yo soy economista, tengo un doctorado en economía, fui ministro, etcétera. He sido y académico, fui decano de mi facultad. He estado dedicado a la economía, pero el año pasado me metí en política, obviamente no gané, por eso estoy dictando conferencias, si no estaría nombrando ministros. Entonces, ¿qué pasa? La gente en la política actual, la identidad supera a la economía. Los temas de identidad son más importantes que los temas económicos. Para mí, lo clave era la prosperidad, el empleo, el crecimiento, la industria, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo contaba. No, resulta que ahora la cosa no es así. Y el que se quedó atrás fui yo. Ya no es el empleo, el ingreso, es frenar la inmigración, sacrificar los hidrocarburos en Colombia, por ejemplo, para contrarrestar el cambio climático. A mí eso me parece una tontería, una necesidad, no solo una necesidad, sino un peligro. Y Gustavo Petro ganó con esa agenda. El cambio, equidad racial, de género. Ojo, no es que no tenga que haber adaptación al cambio climático y transición energética, claro, pero ahí no hay que sacrificar los hidrocarburos en Colombia, ¿no es cierto? Son dos cosas diferentes. Eso es como la velocidad del tocino, ¿no es cierto? Se tiene que separar las dos cosas. Equidad racial, aborto, matrimonios de sexo, esos temas son más importantes en el corazón y en la cabeza de la gente que el tema estrictamente de empleo y el tema de crecimiento. Es así. ¿Cómo sucedió? No sé, la sociología nos va a dar esa. Todavía estamos leyendo libros de por qué el mundo cambió tanto. Nuestros hijos cambiaron tanto, ¿no? Los jóvenes están votando mucho más por esto que por los temas típicamente económicos que dominaban el mundo o nuestras cabezas hace 10, 20 años. Pasó en la elección de Trump en el 16, en la de Biden en el 20, estuvieron dominadas por temas de identidad y por supuesta influencia externa en 2016 por Rusia, etcétera. Pasó en Brexit, en Gran Bretaña, los argumentos no económicos dominaron el voto, en particular la inmigración, y motivaciones similares estuvieron aquí en Chile, en las elecciones de los últimos años, en Perú, por supuesto, y en Colombia. Entonces, aquí también tenemos un nuevo mundo. A principios de siglo hubo una oleada de gobiernos progresistas en Venezuela, Chávez, 23 años hasta hoy, Chávez Maduro, Brasil, Lula y Dilma, 14 años en el poder, Argentina, los Kirchner, 12 años, Bolivia, Evo Morales, 13 años, Ecuador, Rafael Correa, 10 años. Y aquí lo que me gusta es resaltar esto. Esos gobiernos, esa oleada progresista de principios de siglo, duró varios gobiernos. Y eso es bastante interesante, en particular, pues en Colombia tenemos el primer gobierno declaradamente progresista ahora.
La pregunta es cuánto va a durar, o sea, si se va a heredar en otros gobiernos. Después de eso, perdón, fíjense cómo era el mapa en 2019, donde azul, entre más oscuro es extrema derecha, un azul claro es centro derecha y el rosado y el rojo es centro izquierda. Entre 2019 y 2022, América Latina se fue fuertemente a la izquierda. Hoy tenemos una segunda oleada de gobiernos progresistas, en México AMLO, en Argentina Fernández, en Perú pues Dina y Castillo, en Chile Boric, en Colombia Gustavo Petro, en Brasil Lula da Silva. O sea, el péndulo se ha movido fuertemente y sobre todo se ha ampliado. Antes siempre ha habido péndulo y es bueno que haya péndulo, pero la oscilación del péndulo antes era pequeña. Por ejemplo, en Colombia era muy pequeña. Ahora la oscilación del péndulo es muy grande. Entonces, cuando el péndulo está en este extremo, uno se preguntará cuánto tiempo durará para volver, y ya les mostré que puede ser más de 10 años, ¿no es cierto? Y si cuando vuelva se va a ir hasta el otro extremo, como entre Biden y Trump. Fíjense que no es un tema latinoamericano. Bueno, entonces yo me puse cuando ganó Petro, cuando iba a ganar Petro, yo llamé a muchos ministros de Hacienda de Perú, de Bolivia, de Chile, de México, y les dije, y de Venezuela, ex colegas míos, y les pregunté, bueno, ¿esto cómo es? Pero, ¿cómo sucede? Pero el detalle, ¿cuál es la cronología de esta cosa? ¿Qué nos puede pasar aquí en Colombia? Y construí esta taxonomía de gobiernos caviar. En Colombia no se usa el término caviar, en Chile sí y en Perú. Entonces me fascinó el término caviar. Piraña, ese sí lo puse yo, y el megalodón. El megalodón es este hiper tiburón mayúsculo. Y con base en eso construí esta taxonomía. En los gobiernos caviar aumentan los impuestos, mantienen el rol subsidiario del Estado, aumentan el tamaño del Estado y aumentan la regulación empresarial. Ese es un gobierno, digamos, moderado, progresista. El piraña va a sustitución de importaciones, ya en Colombia lo estamos haciendo, controles de precios, ya en Colombia lo estamos haciendo, pues lo está haciendo Petro. Aumento en la supervisión empresarial, miles de personas entrando a dedicarse a supervisar empresas, pérdida de independencia del Banco Central, Petro lo ha anunciado, todavía no, pero ya ha pedido que el Banco Central emita para pagar a las víctimas de la guerra, dictadura de mandos medios, las empresas se dedican un montón de tiempo a hablar con el tercer o cuarto personaje de un ministerio que los entraba y los molesta, grandes reformas al sector mineroenergético, Colombia, obviamente abandonar el petróleo y el gas, toma del ahorro pensional, pues sucedió en varios países, de diferente manera, es muy diferente Argentina a lo que sucedió pues en Chile y Perú, pues las régimen de cambios diferenciales, por ejemplo en Colombia ya lo propusieron, en Argentina también, pérdida de independencia de la autoridad electoral, afectación a las Fuerzas Armadas, y el megalodón, pues que ya realmente es el caso de Venezuela, digamos, es reelección indefinida, misiones cubanas, expropiaciones, toma de salud, nacionalizaciones, etc. Entonces, la pregunta es, pues en el caso nuestro en Colombia es hasta dónde se puede llegar. Y la respuesta es, pues hasta dónde los dejemos, porque tiene que haber las instituciones tienen que movilizarse y estar todo el día actuando en el Congreso, en las Cortes, incluso hasta en la calle, pues ha sucedido en Colombia, de manera que algunas de estas cosas nocivas, algunas de ellas muy nocivas, no sucedan. Pero ahora la gran pregunta es si empezó un nuevo movimiento del péndulo, ¿no es cierto? En Paraguay, las elecciones del 30 de abril, aunque Paraguay es un país muy curioso, ¿no? Siempre gana realmente el centro derecha. Lo que pasó en Chile, el triunfo del Partido Republicano en Chile, seguro el 7 de mayo. Bueno, lo que ha pasado, perdón, en la Constitución. Viene Argentina, viene México. No puse México acá, pero me di cuenta esta mañana, entonces ya era muy tarde. Pero viene Argentina, Chile, Venezuela, 2024, yo hablé con Moisés Naim, el venezolano notable y amigo mío, le pregunté, me dijo, no, ni hables de eso, ni va a pasar nada en Venezuela, ni va a haber elecciones y si las hay no importan, pero pues lo puse por completitud. En Chile, en Perú, Colombia estaríamos en el 2026. Entonces, fíjense que el péndulo se vuelve a mover y ese sí es un movimiento muy idiosincrático, muy propio de cada país. Entremos entonces a economía, seguridad y confianza. Esto es una carrera de caballos. Bueno, ¿cómo van? ¿Me siguen o no? ¿O ya los perdí? Porque el expositor en un momento ve que la gente como que empieza a ver a través del expositor. ¿No es cierto? Que le pasa uno dictando clase, ¿no? La gente como que lo mira, pero ya está pensando en la novia y en el desayuno. Entonces, por favor, todos conmigo.
Así me gusta. No se me distraigan, va a haber un examen al final, tienen que responder 3 preguntas, ¿no? Esta es la gráfica de Chile, Brasil, Colombia, México y Perú en una carrera de caballos en que los ponemos en el mismo partidor de 100 en 1985 hasta hoy. Y pues por supuesto el milagro chileno, Chile multiplicó por 5 su PIB, mientras que los que le siguen, Colombia y Perú, por 3, más abajo México y Brasil por 2, 2-1, 2-2. Ahora, esta es la historia de 40 años, pero es interesante porque yo sé que el debate en Chile y en Colombia también, casi que lo que se debate en Chile después se debate en Colombia 2 años después. Entonces, vamos ahí, vamos como si esto fuera el Tour de Francia, vamos ahí muy seguidos. Si ustedes miran los últimos 10 años, la historia se vuelve más interesante y más complicada. Entre 2010 y el 2021, ya fue Perú el país que más iba creciendo hasta el 2019. Esto es la caída del COVID, por supuesto, ¿sí? Chile creció muy bien, pero en 2015 pasó algo. Si ustedes ven la pendiente hasta el 2015, cambia, se estabiliza un poco, vuelve a crecer y después viene el COVID. Siguen siendo los líderes Chile, Perú y Colombia, pero algo interesante, que es una cuestión que hay que dilucidar, es qué pasó entre el 2015 y 2016. Yo lo vi en los datos de Chile y ahí mismo, en ese momento, yo fui ministro en el 2010, pero aquí empecé a ver por qué el PIB seguía creciendo y el empleo se había estabilizado. Dije, aquí está pasando algo que no entendemos muy bien, y pasó idéntico en Colombia. En fin, ¿por qué se estancó la productividad? Estoy siguiendo un estudio del Banco Central de Chile que dice que miraron microdatos y dicen con microdatos de firmas identificaron cuáles empresas mostraron mayor desaceleración en la productividad. Y encontraron que fueron las firmas grandes. Y me imagino que aquí están representadas muchas firmas grandes del país. Que fueron las firmas grandes que históricamente lideraron el cambio en la productividad, las que de alguna manera aplanaron su cambio en productividad. Y esto abre un interrogante sobre qué les llevó, si es que se sentaron en los laureles o pasó algo más profundo, que puede ser confianza, que puede ser incertidumbre, que puede ser que simplemente que China, que puede ser algo externo, que no es nuestro, que es que China venía demandando hasta el 2015 maravillosamente y China se aplanó y pues ese era nuestro motor, un viento de cola muy grande que estábamos aprovechando muy bien y si se aplanó China pues nos aplanamos todos. En fin, este interrogante tenemos que, como les digo, sirve igual, yo creo que para toda la región, pero para Chile y Colombia definitivamente. Segundo, la inseguridad. Violencia e inseguridad han ido de la mano con un aumento en la penetración de negocios de tráfico de estupefacientes. Está pasando, y este lo dice el estudio, que en Chile está pasando lo que pasó en Colombia en los 80s y los 90s. Y créanme, en Colombia todos los economistas somos expertos en seguridad. Yo he escrito, en la época en que hacía academia, he escrito 4 o 5 papers pues, de econometría sobre este tema. Todo el mundo ha estado involucrado sobre cómo nos pasó, qué nos pasó, dónde nos pasó, etc. Pero eso no quiere decir que por entenderlo, que lo entendemos medianamente bien, no quiere decir que lo hayamos podido resolver del todo. Este es un problema que cuando llega para quedarse y que necesita, como dijo la ministra, no puedo estar más de acuerdo con ella, necesita gestión. Usted tiene que hacer cambio en leyes. De hecho, en Colombia cambiamos la Constitución para poder hacer extinción de dominio a los narcotraficantes, para un montón de cosas constitucionales y legales, pero al final del día es la gestión de un presidente que va a mover a la policía y mover a las Fuerzas Armadas y tener eficacia en el terreno, que eso se llama Álvaro Uribe. Ojo, yo no soy uribista, pero Álvaro Uribe fue el único que ha hecho que las Fuerzas Armadas en Colombia funcionen y hayan tenido eficacia. Y lo tuvo durante un periodo pequeño, que es otra lección muy complicada, porque usted acierte no quiere decir que acierte de ahí en adelante. Después de Uribe les voy a mostrar la gráfica que ha pasado. Este es un tema supremamente delicado. Incluso, ¿qué pasó con la comunidad empresarial y las familias? Que en Colombia nos llevó a metabolizar la violencia. Llegó un momento en que cogemos la violencia y la inseguridad, ya es parte de la vida, es parte del paisaje, y la tenemos que volver parte. Yo tengo en mi familia, mi hermano tiene un hermano mayor,
tiene una empresa de camiones, con muchos camiones. Bueno, ustedes no saben las transformaciones de seguridad de la empresa y de la industria de camiones en Colombia, porque cada camión sale a la carretera y pues lo roban, lo queman, le hacen todo tipo de cosas. Y ellos todos los días sacan todos los cientos y miles de camiones que sacan todas las empresas a que vayan por el territorio. Y metabolizaron la inseguridad y no pararon el negocio y aprendieron a crecer con el negocio. Yo no digo que esa sea la solución, que es lo que le toca al empresario, porque si no para la empresa y tú tienes un montón de empleados, un montón de camiones, ¿qué más vas a hacer? Y así todas las empresas. O sea, les estoy contando lo que pasó en el sector empresarial, que fue que tuvimos, yo digo metabolizar, que es que aprendimos a procesar esa incertidumbre y a trabajar dentro de esa, porque tú no puedes garantizar que el gobierno te la solucione. El gobierno puede estar haciendo cosas buenas, eficaces o no, pero a ti te toca funcionar. Esto es la tasa de homicidios. Fíjense que Chile tiene 4.6 sobre 100.000 habitantes y Colombia 26.1, que es altísima, ¿de acuerdo? O sea, varios múltiplos de la chilena. Pero fíjense, espérense un momento que cambié el orden. No, es que quité un par de láminas sobre la tasa de homicidios bajó en Colombia de 80 a 26. O sea, ahí está altísima. ¿Sí? Ustedes la ven ahí y dicen, ¿cómo pueden vivir con 26? No, pues venimos de 80. Y 80 quiere decir que en ciertas regiones eran 120 o 150 o 180. ¿Sí? Y a esas regiones mandabas tú camiones con galletas y zapatos, que era lo que vendía tu empresa. ¿De acuerdo? Entonces, el reto, el desafío de la seguridad, primero, no va a cesar y segundo, implica un cambio en el funcionamiento muy profundo. Bueno, inseguridad política y volatilidad. ¿Qué ha implicado esto entonces en la política? Que la primera reacción fue pánico. Los cambios políticos también trajeron una inseguridad y una oleada de inseguridad y desconfianza y reaccionamos con salidas de capital. En Chile desde el 2019 11% del PIB, en Perú 9% del PIB, en Colombia es más reciente, fíjense que Colombia realmente en el 2022, en Chile fue más fuerte en el 19, el 20 y el 21, ahorita que estábamos también en COVID. En Colombia hasta ahora está empezando, pero fuerte, y ha sido 2% del PIB. O sea, un resultado de la desconfianza o motivada por temas de inseguridad y política ha sido salidas de capitales. El otro ha sido volatilidad pura y dura. Y para eso puse aquí, esta gráfica es muy interesante, es tasas de cambio, pero también es una carrera de caballos. Igualo las tasas de cambio de Colombia, Brasil, Perú, Chile y México, los pongo en 100 el día que ganó Petro. Pues esta es una gráfica colombiana, pero con todos los países. ¿Sí? El día que ganó Petro, las tasas de cambio las igualo en 100. Y veo quién se devaluó más. Fíjense que Chile y Colombia iban igual de devaluados por razones políticas hasta septiembre, octubre. ¿De acuerdo? Se han devaluado 12, 13%. Después Chile, que es la roja, empieza a descender y hoy está en 92.7. O sea, Chile, la gran angustia les pasó por supuesto en septiembre y la tasa de cambio se tranquilizó y se estabilizó con una apreciación pues casi de 15 puntos en los últimos 6 u 8 meses. Colombia, en cambio, la política no ha hecho sino exacerbar la tensión y la desconfianza y una tasa de cambio que empezó en 100 hace menos de un año, llegó a 130 y hoy está en 120. Comparada con Chile, que está en 92, nosotros nos hemos devaluado 28% versus Chile en 6 o 8 meses. Entonces, la política tiene unos impactos supremamente fuertes. Una empresa importadora, fíjense lo que eso le implica. Obviamente los exportadores están carita feliz, ¿no es cierto? Los floricultores y todos se sienten inteligentísimos ahora, se sienten unos grandes, ¿no? Y pues son muy inteligentes, pero fuera de eso la tasa de cambio les ayuda mucho. Bueno, lo mismo, los seguros que se pagan por la deuda, los credit default swaps, que es el seguro, si el gobierno no paga, yo le pago. Este seguro en Colombia está hoy en 300%, cuando era antes del COVID en Colombia 100%. O sea, se ha triplicado, perdón, estos seguros, mientras que en Chile de todos modos antes eran 50 y ahora son 100. En Chile se han duplicado, pero mucho menor que en Colombia. En Chile 100, en Colombia 300. Bueno, ¿cómo se ve esto ya entre los votantes, en la favorabilidad en las encuestas? Y si ustedes ven, salvo Andrés Manuel López Obrador, que es este 69, ¿sí? Todos los presidentes han tenido un declive en su favorabilidad. O
sea, la gente castiga rápidamente al presidente, lo castigan en encuestas y en favorabilidad. Y esto es fascinante, ustedes se preguntarán, yo me lo preguntaba, yo duré 2 meses devandándome los sesos a ver por qué Andrés Manuel López Obrador es tan popular. Él tiene la mañanera y habla mucho, etcétera, etcétera. Y yo tengo que ver con México, fui a México y me dijeron, no, es que tú no entiendes esto. Me mostraron las gráficas de todos los presidentes mexicanos desde hace 30 años y todos mantienen la favorabilidad durante casi todo el sexenio. Entonces, no es que López Obrador sea muy popular, es que todos los presidentes son muy populares, salvo por Peña Nieto, que fue el único que se le cayó. Pero casi que el fenómeno del castigo político se da, y en eso pues lo que pasó en Chile es muy interesante. Los votantes han cambiado de sentimiento y de opinión muy rápido. Bueno, entonces con esto voy llegando al final. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que ha aumentado la amplitud de la oscilación a la que estamos acostumbrados, ha aumentado mucho. ¿Cuáles son las oscilaciones? Son geopolítica mundial, estábamos acostumbrados, digamos, a que Estados Unidos era el mandamás y los demás se apañaban. Regímenes políticos latinoamericanos, estábamos acostumbrados, ¿no?, a una alternación razonable entre centro derecha y centro izquierda. Volatilidad económica, ¿no?, una devaluaciones, digamos, del 5%, 8%, 4%. Inseguridad física, política, jurídica, económica también era. En Chile era muy baja, en Colombia era un poco mayor que en Chile, pero digamos y confianza o pérdida de confianza. Esto yo diría que este era el tipo de oscilación hasta 2008-2015. Después de 2015, la oscilación actual se amplió muchísimo y ese es un nuevo hecho tosudo de la realidad, ¿de acuerdo? En todos estos campos, Entonces, en suma, hay un alto nivel de incertidumbre en geopolítica y economía globales. Habrá muchos años de guerra fría, no lo sé. Habrá otras guerras calientes en la cercanía de Rusia o de China, pues por Ucrania, tampoco lo sé, pero no sabemos. Habrá recesión o barrigazo o aterrizaje suave, aparentemente aterrizaje suave. Hemos experimentado décadas de buen crecimiento todos nosotros, liderados por Chile en América Latina, pero esa narrativa, primero, se desaceleró y segundo, eso se volvió ahora una narrativa, que es el término de moda, ¿no? La narrativa ya no sirve, ya no es eficaz entre los jóvenes y entre mucha gente. Hay una menor productividad que puede ser asociada a que las firmas grandes han perdido momentum, pero también a la inseguridad y a la confianza política, ¿de acuerdo? La inseguridad es un reto que llegó para quedarse, Colombia lo muestra. No es que dentro de 2 años el gobierno nos vaya a dar el país seguro que éramos pues en el caso de Colombia hace 30 o 40, no es. Uno le toca acostumbrarse a manejar esto. La fortaleza de las instituciones es tal vez el activo más importante. Yo en estas conferencias, yo digo en Colombia, yo soy optimista, lo empecé a decir en enero. Y la gente me decía, ¿cómo así que usted es optimista? Si todo lo que nos está contando es complicado. Y yo dije, sí soy optimista porque, y Chile sí que es un ejemplo, pero también México y Perú. Yo cito Chile, cito México y cito Perú. Vean lo que pasó, que ante el choque político, las instituciones y de hecho la gente, los votantes, reaccionaron y reaccionaron muy rápido. Las altas cortes, los medios de comunicación, los gremios y las asociaciones de profesionales de empresarios y empezaron a limitar la discreción del Ejecutivo y a generar un mejor campo político. O sea, el campo político hace 2 años, 1 año, 6 meses, era más, bueno, lo muestra la tasa de cambio de Chile, era mucho más complicado que ahora. En Colombia estamos todavía en este momento en lo más duro del proceso político. Pero las instituciones están reaccionando en Colombia de manera maravillosa. Y estamos descubriendo, uno descubre quién es. ¿Ya? Entonces es un mundo más retador y más interesante que el que tuvimos entre el 89 y el 2015, punto. ¿Sí? Nos toca ser más, nos toca ser mejores, nos toca ser más inteligentes, más intuitivos. ¿Qué le vamos a hacer? Es un mundo más inseguro, no solo el de Chile, el de Estados Unidos y Rusia, el de Estados Unidos y China, etcétera, y de ahí para abajo, y el latinoamericano. Debemos aprender a vivir con mayor oscilación de los péndulos, ¿sí? Ya no solo el ciclo económico, ¿sí?, sino es un ciclo político mucho más amplio, con la sinusoidal es mucho más marcada, ¿sí? Y los ciudadanos, las familias y las empresas debemos adaptarnos y ojalá aprender a mitigar aquellas oscilaciones que están a nuestro alcance. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos.
Qué interesante la presentación. Hace unos días leía precisamente que nos han tocado como los tiempos más entretenidos de la historia. Lo que pasa es que uno no quiere convencerse de eso, porque también son los más difíciles. Te invito por favor a que te quedes con nosotros aquí en el escenario. Quiero sumar, porque ahora viene un panel de conversación, al economista, profesor titular de la Universidad de Chile, Óscar Landerrete. Óscar, te vi por ahí, bienvenido. Este aplauso es para ti también. Muchas gracias por acompañarnos. Y a la destacadísima periodista Marily Leeders, ex directora del Diario Financiero y actualmente socia en Extend, enfrentando un nuevo desafío también, Marily. Ella va a ser la encargada de moderar esta conversación y este debate. Así es que, bienvenidos, por favor. ¿En la mitad? Donde tú quieras. Yo creo No, que en la al medio. mitad, Sí, la mitad, completamente. Ahí está. Perfecto. Hola a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Muy buenos días. Gracias, Óscar. Gracias, Juan Carlos, por la oportunidad de entrevistarlo. Antes de empezar, les quiero contar algo. Varias personas del público que tenían mi celular por alguna razón de la vida, de algunas pegas pasadas, me han mandado preguntas. Así que un porcentaje de las preguntas que tengo acá son preguntas de ustedes. Espero poder representarlos bien. Así que quiero partir por una pregunta precisamente que me llegó cuando estabas terminando de hablar, Juan Carlos. Y una pregunta desde el dolor. La pregunta es, ¿qué pasó en Colombia que ustedes lograron gatillar un proceso profundo de freno a la violencia? ¿Qué fue lo que cambió? Porque de acá la impresión que hay es que estamos todos de acuerdo que hay que terminarla, pero todavía no hemos logrado ese gatillo, como me dice nuestro compañero de habitación. Bueno, Marily, mira, fueron dos cosas, yo diría. Todo es complicado, pero son síntesis que uno hace. Yo diría que son dos cosas. Primero, reconocer que es un problema nacional, incluso internacional, que se nos vino encima y que la normatividad que existía no servía. Si no tienes extinción de dominio, ¿no es cierto? Y Óscar, por ejemplo, pasa de tener, no sé, digamos, $500.000, $1 millón, $2 millones de activos, a tener de pronto $300 millones de activos. Y no tiene la posibilidad de preguntarle de dónde salieron esos $280 millones. Y si no lo puede explicar, tienes que poder quitarle ese dinero. Para eso se necesitó cambiar la Constitución en Colombia. Entonces, y muchas otras normas, hubo varios cambios legales y constitucionales. Eso fue lo primero. O sea, aceptar que es un tema que necesita una reacción jurídica, política, total. Es un tema que cubre al país y el país tiene que todos sus anticuerpos tienen que surgir. Y lo segundo es liderazgo político. Yo soy un convencido que todas las crisis son crisis de liderazgo. El liderazgo que teníamos, y yo fui parte de un gobierno que le tocó, del de Pastrana, entre 1998 y 2002, nosotros firmamos Plan Colombia con Estados Unidos, aumentamos el número de helicópteros, teníamos unas guerrillas y unos paramilitares, teníamos 60 helicópteros, pasamos casi a 300 helicópteros, nos tomamos el aire y el aire fue un cambio fundamental. Pero después vino Uribe y Uribe puso a trabajar a los militares y a la policía de una forma que en 200 años, yo creo que desde Bolívar no funcionábamos con tanta eficacia. Entonces fue una suma de eficacia en el terreno y cambio jurídico. Ahora, Óscar, cuéntame tú cómo ves ese tema, porque efectivamente en Chile estamos haciendo cosas para el tema de la seguridad, pero la impresión que no hemos llegado al punto de considerarlo algo tan profundo. Yo sé que para ti además es un tema porque tú sufriste un atentado familiar. De alguna manera es un tema que te toca bien de cerca. Sí, además... ¿Aló? ¿Escucha? Ahí. Y además no tiene por qué saberlo la gente, yo soy medio colombiano. ¿Ah, sí? Sí, estuvimos en el exilio allá, llegué al primer año de universidad acá de vuelta, así que conozco la historia y la viví. Yo creo que algo de lo que está diciendo Juan Carlos es súper importante. Creo que un cambio muy relevante en la lucha contra el narcotráfico, que era lo más peligroso, el famoso, mítico cartel de Medellín, fue cuando el Estado colombiano entendió que tenía que follow the money, tenía que romperle la estructura económica al cartel, porque su base, lo que le daba fuerza, era centralmente eso. Toda la legitimidad política que alcanzó a tener el cartel de Medellín en Medellín y en otras partes, básicamente sustituyendo el Estado con políticas sociales, eso es lo que hacía, construía vivienda, ¿no? y conseguía que la población lo respaldara, tenía que ver con su base económica. Entonces tú tenías que ir detrás de la base económica. Un momento muy simbólico fue el famoso ataque a Tranquilandia, yo me acuerdo, que fue cuando los famosos helicópteros crearon una unidad especial era de la policía, ¿no? El grupo de búsqueda.
que básicamente hizo un ataque al laboratorio de coca más grande que existía en el mundo y lo destruyó completo. Eso fue el evento como simbólico, pero lo central de la lección de Colombia es que tú tienes que ir detrás de la estructura económica que sostiene a la delincuencia. ¿Y tú crees que estamos haciendo algo de eso? Porque la mayoría de los proyectos que están hoy día en discusión, en polémica, incluso algunos ya aprobados, tienen que ver con la persecución policial, claro, o con la detención de ciertos actores. Ese es el síntoma, no la enfermedad. Si tú no vas detrás de la enfermedad, que es el sistema, tú tienes que entender que los narcos son una empresa, ¿correcto? Tú tienes que entender, digamos, que el tema de la Araucanía, detrás hay una actividad empresarial que tiene que ver con la madera y con también, bueno, la marihuana, una serie de drogas, en fin. Tú tienes que entender que hay, en el tema de la inmigración descontrolada hay tráfico de gente, hay una estructura empresarial, y mientras tú no tengas una estrategia para enfrentar la estructura empresarial, no vas a ganar. Piensen ustedes en la guerra que todos estamos presenciando, la guerra de Ucrania, ¿no? Los momentos más exitosos de los ucranianos han sido cuando han atacado las líneas logísticas de los rusos. Más que atacar el tanque que está adelante, tú le tienes que impedir que llegue petróleo al tanque. Porque cuando el tanque no tiene petróleo, no hay tanque. Ahora, para entonces, eso... esa es como la lección grande que yo creo que los colombianos nos tienen que enseñar y que yo no veo que estemos tomando en Chile aún. Y no lo estamos tomando porque nos falta liderazgo político, como nos comentaba Juan Carlos. ¿Está hoy día, a tu juicio, el gobierno en un pie para tomar ese tipo de acciones que son más fuertes, requieren mayor coordinación? Creo que lo que pasa es que este es un fenómeno bastante reciente para Chile. En Chile todavía estamos acostumbrados a que Chile era un país pobre pero ordenado, digamos. ¿Eh? Ya no es, hace rato. Creo que hay diferencia en el diagnóstico entre nuestra élite política, honestamente. Yo creo que a pesar de que algunos representan una preocupación pública respecto al problema, en realidad no estoy convencido que sea genuina, para ser muy sincero. Creo que hay una incapacidad de nuestra clase política de generar reformas, porque muchas de estas reformas son de largo plazo. Muchos de estos cambios toman tiempo. Tú entre que pasas esa ley y tiene efectividad, demora mucho. Y este sistema político desestivado, ¿no es cierto?, pendular, del que hablaba Juan Carlos, impide que se tomen esas decisiones más largas, ¿no? El tipo de reforma de la policía que nosotros tenemos que hacer cuesta mucha plata y mucho tiempo. Ahora, Juan Carlos, tú comentabas un fenómeno de metabolizar, que las empresas empezaron a metabolizar y acostumbrarse a esta violencia. Yo sé que muchos de acá tienen constructoras y tienen negocios en zonas que están hoy día conflictivas. ¿Cómo el empresariado colombiano logró sumarse a la lucha contra la inseguridad? Porque de alguna manera al metabolizarse uno toma una cosa de espectador, ¿no? Pues primero es un proceso largo. Primero hubo secuestros, cuando la gente empezó a sentir en carne propia, pero que esto en principio sucede en la Colombia profunda, no en Bogotá, ni en Cali, ni en Medellín, sucede a 100 kilómetros, 200, 500 kilómetros, pero eso fue cerrando el círculo alrededor de las grandes ciudades, hasta que los empresarios se dieron cuenta y en ese momento pues vino Plan Colombia, vino los cambios legales, vino Álvaro Uribe, etcétera, se dieron cuenta que esto era insoportable, pero como te digo y como les contaba, empezaron a decir, esto no va a cambiar en un mes, ni en 2 meses, ni en 2 años. Incluso en los mejores momentos de Álvaro Uribe, que hubo, digamos, una reducción sustancial en la eficacia, incluso seguía habiendo ataques guerrilleros. Yo fui presidente de Ecopetrol y a mi empresa le volaban los oleoductos 3 veces por semana. O sea, tenía 150, 180 voladuras al año. Era habitual ya. Era parte ¿no? Y el otro tema que me preocupa y que también quiero dejarles es que ahí también hay péndulo, Marley. O sea, tú tienes un péndulo en que ganas eficacia contra estas fuerzas negativas y nocivas y estos criminales, pero ellos aprenden muy rápido, porque están manejando negocios tremendamente rentables. Y entonces, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, se levantan 10.000 o 15.000 personas que están en el crimen a pensar, ¿cómo hago? ¿Cómo corrompo a los policías o al ejército? ¿Cómo me meto en minería ilegal? ¿Cómo me meto al negocio de armas? ¿Cómo me meto al negocio de microtráfico? En los pueblos, en las ciudades, en las calles, a venderle a los niños y a los jóvenes todo tipo de drogas. Entonces, esto muta de manera muy, muy fuerte y muy rápida. Ese es el problema que tenemos. Y eso no es solo aquí. En Estados Unidos pasa igual. O sea, el microtráfico. Entonces,
es una nueva forma de vida y por eso los empresarios, en cada sector de manera diferente, por supuesto, aprendieron a adaptarse y a mitigar estos fenómenos. Una última pregunta sobre seguridad, Óscar. Me gustaría tomarme las palabras de la ministra todas unos minutos y llevarle un poco el tema a Chile, donde ella dijo que era insostenible y que realmente esta era una prioridad absoluta. Sin embargo, con el tiempo el gobierno ha mutado, acepta hablar de terrorismo, acepta tener militares en zonas complicadas. ¿Tú ves realmente en este gobierno esa vocación? ¿Tú ves que ellos van a poder follow the money y van a poder seguir adelante? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, bueno, como se ha hablado muchas veces, hay dos almas dentro del gobierno, hay personas como la ministra, otras personas que conocemos, el subsecretario Monsalve, etcétera, que genuinamente creo que están tratando de enfrentar el problema. Sinceramente creo que les faltan algunas herramientas porque no es algo a lo que está acostumbrada la política chilena. Todavía siento que estamos atacando los síntomas y no la estructura de atrás, como dije hace un rato. Pero además hay un problema de credibilidad que afecta las medidas de largo plazo. Déjenme darles un ejemplo. Bueno, yo lo viví en carne propia en Codelco, el tema del atentado, digamos, por ello me metí un poco en los temas de inteligencia en Chile, ¿no? Y contratamos algunas consultorías internacionales para saber cuál era el estatus y los reportes que me hicieron fueron calamitosos. O sea, tenemos una estructura muy débil, ¿no? Muy precaria, muy desfinanciada, y el problema es que las estructuras que existían sufrieron un golpe de credibilidad. Yo creo que un evento que no se ha identificado mucho en Chile es el efecto que tuvo sobre las capacidades de inteligencia de las policías y de las Fuerzas Armadas, los escándalos de corrupción de la policía y las Fuerzas Armadas. Porque básicamente lo que ocurrió en Chile es que descubrimos que las platas, ¿no es cierto?, reservadas que se le asignaban a los comandantes de las distintas partes, se usaban básicamente para hacer fiestocas, pues, ¿eh? Para comprarse zapatos caros y autos caros, ¿no? En vez de usarse para lo que se usa esa plata reservada, que es para financiar sistemas de inteligencia, que no sean trazables, porque eso es un sistema de inteligencia. Si tú vas a infiltrar a la CAM o vas a infiltrar al cartel de Aragua, no le puedes depositar en la cuenta corriente. No puede ser un señor que después el contralor, digamos, no puede funcionar así. Entonces, en el minuto en que esas herramientas que se le daban a los comandantes de las Fuerzas Armadas se mostraron que eran usados para corrupción, y se demostró de esa manera y se demostró abrumadoramente, además para varios comandantes, se cerró una posibilidad, una herramienta de inteligencia súper clave y no ha sido sustituida por otra. El único momento en que Chile tenía una estructura de inteligencia creíble fue el momento de la transición a la democracia, lo que se llamaba la oficina, ¿no es cierto? Y eso fue básicamente una cosa política que hizo, para ser súper sincero, mi partido, el Partido Socialista de Chile, muy concretamente para desactivar el terrorismo que había de antes. Pero nosotros tenemos un problema súper serio. Ahora, tú para restablecer esto que estoy diciendo, restablecer una capacidad discrecional de gasto para establecer estructuras de inteligencia complejas que infiltren grupos adversarios, eso toma muchísimo tiempo, pero si no existe la credibilidad en las instituciones que le permita a las personas a cargo tener esas herramientas, porque tienen que estarlos controlando, porque si no se van a robar la plata, se van a comprar un auto. Efectivamente es un acto de confianza. Es muy, muy complicado de hacer. Entonces, yo creo que a las autoridades a cargo que genuinamente quieren arreglar el problema, creo que les falta herramientas en forma bastante estructural. A mí me gustaría cambiar de tema. Sé que el tema de seguridad a todos nos tiene preocupadísimos. Sin embargo, hay otro tema en que Colombia y Chile comparten, que es una ola de reformas estructurales. En el caso de Chile, comprometidas por el gobierno del presidente Boric, y en el caso de Colombia, ya presentadas incluso al Congreso. ¿Cómo van esas reformas y qué dificultades están tomando para atender problemas que en el caso de Colombia, si bien entiendo, son laborales, tributarios y de pensiones? Y salud. Salud. Pues mira, ahí la palabra reforma esconde dos cosas. La reforma entendida por Petro es, digamos, salud. No solo vamos a ampliar la salud a los territorios más alejados, donde la salud es mala, sino que además quiero reestatizar la salud, incluso en Bogotá, Medellín, Cali, las grandes ciudades o las ciudades de Colombia vive el 80% de la población y la salud es muy buena. Tiene el menor copago de todos los países de la OCDE y está el 98% de la población cubierta. Entonces Petro dice, no me gusta la salud actual, me gusta es pública. Entonces, todos estamos de acuerdo en que es bueno que la salud se mejore en todo el territorio, digamos, y que eso cuesta un dinero. Pero donde sí hay un desacuerdo es que algo que funciona
lo deteriores y lo eches para atrás 30, 40 años a cuando era pública, que era fatal. El tener una cobertura del 30%, estaba plagada de corrupción y estaba quebrada. En pensiones pasa un poco lo mismo. Estamos de acuerdo en que hay 3 millones de viejecitos pobres que no tienen un pago. Solo 1 millón de ellos tienen un pago mensual y es muy precario. Son, no sé, $30 o no menos, $20. Estamos de acuerdo en que se aumenta a los 3 millones y se les den, eso ya se puede discutir, 80, 100, 200, qué sé yo, eso ya es un problema presupuestal. Pero Petro dice, no solo vamos a cambiar eso, pues a mejorar las pensiones para los viejecitos pobres, pues el tema de solidaridad, que aquí también está en la discusión, sino que no me gustan las AFPs, entonces voy a socavar el sistema y volver a un sistema público de prima media, ¿no? Entonces el debate no es que si la reforma se debe hacer, claro que debe haber una reforma, el debate es hasta dónde se va usted, y si tú me lo preguntas, Petro se pasa a 3 municipios, es tranquilo que hay que reformar, Porque pero nosotros decimos acá 3 pueblos. sí, se pasa a 3 pueblos. Entonces no hay que acabar con lo que funciona para arreglar lo que no funciona. Claro, para él no funciona, y paro ahí, es que el sector público, el sector privado hace negocio, dice él, con la salud, ¿no? O el sector privado, las AFPs hacen negocio con las pensiones. Ya ahí entra una interpretación filosófica, ideológica delicada. ¿Y cómo ha reaccionado el sistema político ante la oposición y la opinión pública, entre reformas que amenazan ciertas cosas que están funcionando bien? Mira, esa es una gran pregunta, porque en el gobierno Petro pasó una reforma tributaria muy mala para mi gusto, pero la aprobó, era los primeros 4 meses del gobierno. En Colombia hay una regla no escrita del Congreso, que es, el primer año le pertenece al presidente, el segundo año es compartido entre el presidente y el Congreso, el tercer año le pertenece al Congreso y el cuarto año no le pertenece a nadie, porque ya todos están mirando al siguiente presidente. Entonces, este primer año le duró 6 meses realmente, porque llegó ya, pasó la tributaria, la aprobó, y llegó enero, febrero, marzo, y ya fue a aprobar la de pensiones, la de salud y la laboral, que son muy invasivas, muy ideológicas, y ya el Congreso se alborotó, las Cortes le dijeron a Petro, cuidado. Entonces estamos, como decía yo en la presentación, estamos en un momento en que las instituciones, entre comillas, se despertaron. Yo lo pongo en términos futbolísticos. Estamos jugando un partido, Petro ya metió un gol, que fue la tributaria, nosotros le metimos un gol que se cayó una reforma política, y en estas otras 3 o 4, salud, pensiones, laboral, etcétera, vamos a ver cómo se juega el partido de aquí hasta final de junio. ¿Cómo te resuena eso a ti? ¿Te suena una discusión parecida? Y una pregunta es que aquí no hubo esa luna de miel que permitió pasar la tributaria. Sí, o sea, muy parecida porque estamos insertos en los mismos fenómenos políticos en todo el continente. Yo creo que hay 2 problemas que son como en 2 dimensiones, ¿no? Uno tiene que ver con que a veces uno observa el sistema político enamorado de mecanismos y no de objetivos, ¿ya? Y esto corre, por supuesto, en este momento para la izquierda en el gobierno, pero francamente también ha corrido para la derecha muchas veces. O sea, uno está enamorado del mecanismo y no del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, por ejemplo, si uno se coloca el objetivo, que a mí me parece que es un objetivo loable, positivo, de que todas las personas accedan a un plan de salud básico de la misma calidad en términos de prestación, ¿no es cierto?, del tipo de atención que te dan, cosa que no es cierta en Chile, por supuesto, ¿no? Ese es el objetivo, y la pregunta es cuáles son los mecanismos para lograr ese objetivo, ¿no? Yo tengo dudas de que las acciones que se están tomando hoy en día conduzcan a ese logro, a ese objetivo, ¿no es ¿Pero porque cierto? tú las encuentras técnicamente deficientes o porque sacan a los privados que hasta ahora lo han hecho? ¿Cuál es la diferencia? O sea, yo creo que en este momento, por ejemplo, para hablar del tema de la ISAPRES, para poner una cosa como súper concreta, me parece que lo que está ocurriendo en ISAPRES es la intersección entre 2 fenómenos súper nocivos. Uno, el activismo judicial, en el cual básicamente el Poder Judicial ha decidido, ¿no es cierto?, que se definen beneficios pero no precios, ¿no? Y esos precios se bajan más encima. Entonces, obviamente eso va a quebrar, por definición. Entonces, activismo judicial, o sea, que estemos haciendo políticas públicas encubiertas desde el Poder Judicial, se une con la respuesta actual, ¿no?, que es el parlamentarismo de facto, ¿no? Porque entonces ahora, ¿no?, para arreglar eso, lo que tenemos es reformas constitucionales o ayudar a que el proceso sea más fácil, que no quiebren la ISAPRE, entonces, yo creo que esa no es la manera de hacer políticas públicas. Esa simplemente no es la manera. Lo que se necesita aquí, me parece a mí, que haya una mirada un poco más
digamos, sosegada de parte de las autoridades. Claro, cuando el problema es solamente la quiebra de las ISAPRES, que por si acaso, para los que no sepan, yo creo que todos lo sabemos, el 20% del país, el más rico del país se atiende en la ISAPRES, el 80%... Son 3 millones más o menos de Claro, personas. pero está bien, son harta gente, pero es la gente con más ingresos. Cuando ese es el problema, se convierte en un problema político, comillas, casi que de lucha de clase, digamos, y por eso le gusta tanto a ciertos políticos. Pero cuando el problema no es ese, cuando el problema es cómo hacemos una reforma en la salud que le permita acceso a un plan universal, con una calidad universal, ¿no es cierto? Eso estuvo en el Congreso parado mucho tiempo. Bueno, está muy parado porque es caro, ¿no? Por un lado, a la derecha no le gusta porque es caro. Por otro lado, a la izquierda no le gusta porque lo tienes que hacer con proveedores privados para que tenga esa calidad. Entonces queda atrapado ahí. Entonces me parece a mí que de nuevo, el problema es cuando tú colocas, te enamoras de un mecanismo, ¿no? Y no le pones el centro en el objetivo. ¿Ya? Yo creo que hay miles de áreas en que tenemos ese mismo problema. Ahora, en Colombia, ¿hago de alguna manera mejorar esa reforma del Congreso? Porque da la impresión que en el caso de Chile la reforma de pensiones está todavía abierta en la negociación, la reforma tributaria también está bastante abierta. ¿Ustedes han logrado eso o los proyectos siguen así en adelante? No, se cambian mucho. De hecho, cuando yo era ministro, yo iba al Congreso cuando era director de Planeación Nacional, que es como el Ministerio de Economía en Colombia y después en Hacienda. La lección que yo recibí en el Congreso es, uno aprende mucho en el Congreso y mejora mucho la reforma. Los congresistas son pues, personas complicadas, tienen intereses, pero están más estigmatizados de lo que realmente son. Son gente muy inteligente, muy despierta y que le dice a uno, ministro, usted se equivoca en esto, se equivoca en lo otro, en mi región es así, en mi región es allá. Entonces, a Petro le está pasando lo mismo. Ellos son bastante inexpertos porque trajeron gente que nunca ha hecho reformas ni ha trabajado en el Congreso. Y el Congreso les está enseñando a palazos, ¿no es cierto?, con la sartén, ¿no? Le está enseñando que las reformas se van a modificar. Muchas las van no solo a modificar, sino a aguar. O sea, las van a diluir. A diluir, claro. Al 50 o al 40%, es mi opinión. Yo creo que le van a aprobar, digamos, el 40% de lo que Petro llevó, afortunadamente, si me lo preguntas a mí. Lamentablemente, si le preguntas al presidente Petro, ¿no es cierto? Pero sí, el Congreso las está modificando fuertemente. Ahora me gustaría ir al tema de fondo que hay tras la reforma, que es en manos de quién vamos a dejar las prestaciones públicas. En el caso de Chile eso cruza la reforma de salud, cruza la reforma de pensiones, y ahí hay una disonancia entre el discurso público del presidente y del gobierno, donde llama al empresariado, donde le pide hacer colaboración y acción, pero después en la práctica muchas de las señales, incluidas las del litio o incluidas la misma de pensiones, sacan a los privados de ámbitos donde habían estado, donde quieren estar. Sí. A ver, yo creo que aquí otro caso en el cual estamos atrapados por mecanismos, ¿no es cierto?, que no son necesarios. Una de las peleas que yo siempre tengo con mis colegas más, como dicen, como de inspiración de centro derecha, ¿no es cierto?, es lograr, que ahora lo aceptan, pero durante años no lo aceptaban. Era una cosa que yo siempre les decía, que era que había que entender que, por ejemplo, cuando uno hace un sistema previsional y una cotización, ¿sí?, la cotización es una mala palabra, ¿sí?, porque esconde algo muy central de eso, y es que es un impuesto, ¿no? Cuando uno obliga a alguien a no usar cierta plata que se ganó, y guardarla para cuando se jubile, que para mucha gente nunca, ¿no?, en su cabeza, eso es un impuesto. Es un impuesto que tiene un uso particular. El uso que se le da es para una cuenta individual, ¿ok? Pero eso es un uso definido por el Estado, no por usted. Y por eso es que la gente evade ese impuesto. Las empresas evaden esos impuestos y los trabajadores les gusta porque se van a media. Uno de los grandes problemas del sistema previsional es la evasión de la cotización. Y cuando uno usa la palabra impuesto, entonces uno entiende varias cosas. Primero entiende que es responsabilidad del Estado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué me va a estar cobrando un impuesto una empresa privada? Porque eso es lo que tenemos ahora. Tenemos empresas privadas que cobran un impuesto y están encargadas de disminuir la evasión. O sea, un mecanismo de recaudación, claro. Sin atribuciones. Yo considero que ese impuesto debiera ser cobrado por una entidad tipo impuestos internos, que pueda perseguir a los evasores y que tu relación con esa cotización sea con el Estado. Otra cosa diferente es que la administración de esos fondos, obviamente lo tienen que hacer administradores privados, que por lo demás lo han hecho muy bien en ese plano. Entonces, te fijas que cuando uno abre la discusión así se da cuenta de que hay un rol importante para el Estado,
bastante más directo que el que tenemos hoy, pero un rol para los privados que es el que saben hacer. A mí me parece que todavía no logramos hacer esas separaciones en las discusiones de reformas sociales y estamos como en el extremo de que o es completamente estatal todo, incluyendo la administración de los fondos, o es completamente privado. ¿Y cómo se te ocurre que le vamos a eliminar, digamos, el cobro directo? Bueno, en fin, esa es la trampa que estamos. Pero en el caso del litio, que fue en una ENADE, si no me equivoco, fue aquí mismo, en este mismo escenario, donde el presidente llamó a un rol de los privados activos. Sin embargo, la misma noche anunció que lo del litio va a ser, en el fondo, con empresas mayoritariamente estatales. ¿Qué ves ahí tú? ¿Tú tenías preparada la pregunta Quilapayún? No. Me lo dijo La por tengo WhatsApp, anotada, que por me la tenía. WhatsApp. Sí, yo creo que es un caso de lo mismo. O sea, la necesidad de complacer a tus distintos constituents y de dar ciertas señales, ¿no? Enreda las cosas. Yo creo que hay un caso atendible para el establecimiento de una empresa nacional del litio, que es básicamente un directorio con un par de gerencias comerciales y financieras que administra las licitaciones de privados, ¿ok? Eso a mí me parece que hay un buen caso porque, como hemos visto, la insulación de la Corfo de las presiones políticas no es tan buena siempre, ¿correcto? Tanto así que había una empresa de litio que sentía que para preservar su posición, una buena idea era estarle pasando plata a muchos políticos, digamos, y haciéndolos pasear. Durante mucho tiempo tuvimos harto escándalo más que por una eso. empresa regulatoria, más que una empresa sería como un regulador autónomo. Exactamente, con un gobierno corporativo regulado por la CMF, en fin, como una empresa muy liviana, pero claro, ese es el plan de largo plazo, que no sé si, en fin, ese es el plan de largo plazo. En el corto plazo necesitamos activar los contratos actuales, tenemos una diferencia muy grande y por lo tanto yo creo que en ese sentido las señales que se han dado de renegociación con las empresas que tienen a cargo el salario de Atacama actual, es lo que, como dicen, es lo que hay. O sea, tú tienes que generar una negociación en que el Estado logre sacar más, que logremos exportar más, por si acaso ya pasó un poquito el ciclo del litio, se pegó como un rebote de gato muerto, así como que bajó y se pegó un rebote chiquitito. Igual está alto, igual vale la pena explotarlo, hay que expandir la producción, pero yo creo que hay que hacer un plan de largo plazo de gobierno de los recursos minerales no cupríferos, que tenga esta independencia, que permita usar inversiones privadas y explotadores privados, pero bajo una regulación, digamos, que preserve los intereses del Estado de manera más efectiva. Y para mí, eso es una empresa estatal con gobierno corporativo bien diseñado, sometido a la Comisión de Mercado Financiero, etcétera. Se nos está acabando el tiempo, pero tengo una última pregunta en el tema de recursos naturales, porque Juan Carlos ha generado gran polémica en su país, criticando la decisión del presidente Petro de acelerar la salida de los hidrocarburos y potenciar unas energías verdes a toda velocidad. Cuéntanos por qué, en el fondo, algo que parece tan intuitivo te parece peligroso y hay una frase, una orgía de la irracionalidad. ¿Una orgía de? De la irracionalidad. Así le dijiste tú a Petro. Bueno, déjame yo hago un comentario sobre en Colombia no hay litio lamentablemente, pero en el 2007 se cambió la estructura de gobierno del sector petrolero. Ecopetrol antes era no solo la empresa estatal, sino era el regulador y el que asignaba los contratos. En el 2007 se le quitó eso y se lo puso a competir igual que todas las demás empresas y además se la cotizó en bolsa en Nueva York y en Bogotá. Y el gobierno corporativo se mejoró sustancialmente. Y la industria petrolera de ahí hizo un despegue increíble. Esa transformación de Ecopetrol y sobre todo la creación de la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, separada, etcétera, fue supremamente positiva para Ecopetrol como empresa y para todo el sector petrolero. Entonces, yo estoy de acuerdo, hay que separar, que la empresa estatal no puede ser la reguladora. No debe ser, sí puede ser, que Ecopetrol fue eso por 40 años. Pero no debe ser la reguladora ni la que haga la supervisión, etc. En el caso nuestro fue y Ecopetrol se vendió el 11.5% al sector privado y con eso la gobernanza de la empresa y su rendición de cuentas pues ante Wall Street y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante la SEC fuera de las autoridades colombianas son maravillosos. Ahora llega Petro en algo que todos sabemos, tiene que haber transición energética, tiene que haber, digamos, el petróleo en el largo plazo debe descender. La pregunta, Maliri, es si el petróleo va a desaparecer en 50 o 60 años o en 15. Entonces, Petro cree que el petróleo va a desaparecer en 15 o en 10 y que el petróleo colombiano debe ser el primero que desaparezca.
Entonces, es como cuando un taxista, y lo va a poner como si el taxista fuera hombre y la esposa fuera mujer, pero puedes intercambiarlos para no ponernos un problema de género. Uno es taxista y llega y le dice a la esposa, mi amor, el taxi genera polución, genera tacos en las calles, yo voy a aportar a mi ciudad y a mi país y al mundo y voy a dejar el taxi. Y la esposa le dice, maravilloso, tú eres muy consciente, mañana ¿qué vas a hacer? Dice, no, no sé, voy a ver, voy a hacer una reingeniería, dice, ¿y entonces de qué vamos a comer? No, eso hay que pensarlo, buen punto, ¿no? Entonces dice, no, mañana coges las llaves y te vas hasta que no averigües qué es lo que vas a hacer. Entonces, Colombia no tiene reemplazo para el petróleo y el gas, no tiene reemplazo. Es el 30-40% de las exportaciones, cuando el precio es alto llega a 50%. Y Petro dice, por el cambio climático mundial, lo cual es muy loable, pero no porque Colombia no produzca esos 700.000 barriles día, no se van a demandar. Es más, llegamos al absurdo que el gobierno dijo, no producimos gas, pero importamos el gas de Venezuela. Entonces, como si el gas de Venezuela contaminara menos que el de Colombia. Entonces, por eso es que yo digo que estamos tocando la irracionalidad. Uno no puede, en un país pobre como Colombia, ¿no? Tratando de salir con semejantes dificultades que hemos mencionado hoy, fuera de eso le quitas el petróleo. Yo acabo con esto. Cuando yo crecí en los años 70, aprendí economía en el 79, Colombia no tenía casi petróleo. De hecho, importábamos petróleo y gasolina para los carros. No había dólares para comprar un computador, bueno, en esa época una calculadora Casio, ¿no? O para comprar un tractor. Entonces, Petro nos va a devolver 40 años de nuevo en una cosa que por eso yo considero que es realmente irracional, pero produce muchos votos. A los jóvenes de la universidad les fascina. Como tú decías, los temas identitarios, ¿no? Les fascina que alguien diga que hay que dejar el petróleo y el gas. Y pues uno que ha hecho las cuentas, o sea, uno se la pasa mirando hojas de Excel y diciendo, esto no suma. Entonces, esa es la tensión. Yo quiero agradecerle a todos, se nos acabó desgraciadamente el tiempo. Le pido un aplauso enorme para mis dos panelistas. Y muchas gracias a todos ustedes. Y ese aplauso